Estamos aquí para comentar un juego que representa uno de los momentos álgidos de una consola que dejó una huella en toda una generación de los 8 bits. Al menos en países de Europa, países como España, donde le comió una cuota de mercado importante a Nintendo. Hablamos de una consola como la Master System, que tengo aquí a mi espalda. El juego que nos ocupa hoy es el Batman Returns. Como pueden ver, tengo aquí el juego original con su caja y su cartucho. Este es un juego, pertenece a una franquicia, la de Batman Returns, película de Tim Burton, que tiene la peculiaridad de haber sacado versiones para cada una de las principales consolas de la época, sobre todo 16 y 8 bits. Con la particularidad de que cada una de estas versiones es completamente diferente de la otra. No tienen nada que ver las versiones de 8 bits con las de 16 bits, ni tienen nada que ver las versiones de Sega con las de Nintendo. Las versiones de consolas de Nintendo, Super Nintendo y NES, las sacó Konami y suelen ser juegos de beat'em up, es decir, juegos de andar y pegar para adelante, el clásico tipo de juego de recreativa. Mientras que los juegos de consolas de Sega, Master System y su contraparte portátil Game Gear, Mega Drive y su add-on, la Mega CD, son juegos de acción plataformas y fueron distribuidos por Sega. Y a su vez son diferentes. El Master System no tiene nada que ver con el Mega Drive, aunque el de Mega CD sí es una versión del de Mega Drive, y el de Game Gear pues es en esencia el mismo juego. Así que yo creo que eso hace que este juego, técnicamente superior a otros que podemos ver en esta consola, merezca un episodio aparte, merezca su propio capítulo en esta serie. Así que cuando queráis empezamos y comentamos el juego. Retrospectiva. Bueno, vamos a poner la consola y el juego. Vamos allá. Empezaré diciendo que Batman Returns es un juego poco y mal valorado en su época. Pasó ligeramente desapercibido. No obstante, considero que es un juego valorado por una parte del público. Era apreciado. Un plataforma interesante, con una mecánica de juego, digámoslo así, fluida, que con pocos movimientos permite hacer muchas cosas. Desde matar y abatir enemigos con nuestro boomerang, hasta trepar, descender de una plataforma o saliente a otro, balancearnos e incluso sortear grandes precipicios simplemente con el gancho. El gancho es la clave de este juego.
Es un juego de acción plataformas bilateral, o mejor dicho, multidireccional, porque nos permite movernos también de arriba a abajo. Y bueno, considero que si bien es un juego con no demasiada resolución en lo que se refiere a los sprites pequeños, trabaja muy bien el aspecto gráfico y sonoro, explota hasta cierto punto el rendimiento de la máquina. Es representativo del tercer periodo de juegos de la Master System. No olvidemos que es un juego de 1992. Se trata de un juego de acción plataformas al más puro estilo de la Master System. El juego tiene una particularidad y es que nos permite elegir entre dos rutas en cada fase. La ruta 2 es siempre de una dificultad ligeramente mayor. Deberemos sortear varios tipos de obstáculos. Barrancos, que nos obligarán a llegar desde una orilla a la otra solo balanceándonos con nuestro gancho de saliente en saliente. Con ayuda de nuestra capa podremos planear y prolongar nuestro salto. Nos desplazamos en un scroll multidireccional. No contamos con ninguna barra de vida, por tanto nuestro protagonista morirá al primer impacto por parte del enemigo. Ello hará que perdamos vidas con una facilidad asombrosa, pero contaremos con una serie de ítems que tendrán la capacidad de potenciar nuestras habilidades, así como de dotarnos de vidas extras. Al final de cada fase encontraremos un jefe. La dificultad de los jefes será creciente de una fase a otra. El primero nos resultará relativamente fácil. Solo tendremos que hallar un punto débil, un momento en el que baja la guardia y es vulnerable. Los gráficos del juego son coloridos. Es un juego con gráficos relativamente buenos para tratarse de la Master System. Si bien la definición de los sprites no es muy alta. Son sprites pequeños, se diferencian unos enemigos de otros, pero a veces cuesta distinguir qué son. No obstante, los mapeados son variados. Encontramos puertas que se abren, lámparas que se arrojan e incendian la habitación y todo tipo de decorados, así como ciertos elementos animados, cataratas y cascadas de agua que van deslizándose, dando cierta sensación de velocidad y de cadencia. En el apartado gráfico podemos ponerle al juego 92-93. Es un apartado gráfico que resulta representativo de la última etapa o periodo de juegos de la Master System y que hasta cierto punto explota las capacidades de la máquina. Las músicas son pegadizas, cumplen con creces la función para la que están hechas. Si bien no aparece ninguna melodía de la película, eso aporta cierto plus de originalidad, porque son melodías totalmente nuevas compuestas por los creadores del juego. Solamente en el menú de presentación aparece algo que recuerda ligeramente al tema principal de Batman, pero salvando las diferencias. Son músicas pegadizas y que aportan cierto toque de misterio. Nos ayudan a ambientarnos y a sumergirnos más en el juego. Además nos resultan repetitivas. A continuación, escuchemos la música de la primera fase. Escuchemos ahora la música de la segunda fase. Como podéis ver, se trata de música relativamente elaborada, música buena, si bien no guarda ninguna relación con la película original.
pero ahí reside precisamente su originalidad. Consigue lo que se espera de ella. Son músicas pegadizas, son poco repetitivas y además te introducen en la atmósfera del juego. A su vez, en el apartado de los efectos de sonido, tenemos sonidos que, si bien no destacan sobre la media, cumplen de sobra con su función, por la función para la que están concebidos, y además añaden cierta variedad. Tenemos sonidos diferentes en función de si golpeamos a un enemigo que está en guardia, no causándole ningún daño, o si nuestro gancho golpea sobre una superficie, por ejemplo una pared, a la que no puede engancharse. En esos casos se produce un sonido de choque de metal contra metal distinto al que se produce habitualmente. Tenemos que, por ejemplo, una característica habitual en los juegos de Master System es el uso del canal 4 de sonido, el canal de ruido blanco, para generar parte de estos efectos, el mismo canal que se utiliza para hacer ritmos. Son sonidos que a veces pueden resultar rudimentarios, no destacan por encima de la media, pero añaden una cierta sensación de juego, quedan aparentes y cumplen la función para la que están concebidos. Por tanto, en el apartado sonoro puntuaríamos este juego con un 90. A continuación tenemos el apartado de jugabilidad, que engloba la dificultad del juego y su durabilidad, es decir, cuántas horas de juego puede ofrecernos. Es un juego que puede pasarse, una vez que te lo sabes, fácilmente en 1 hora y 15 minutos. Físicamente no tiene muchas horas de juego, pero claro, requiere un tiempo hasta que le cogemos vicio. Aparte, los enemigos de fin de fase son de dificultad creciente, y el último, concretamente el pingüino, tiene 3 partes y la dificultad es grande. Podemos perder fácilmente todas las vidas si nos descuidamos. Aparte, el hecho de que tenga 2 rutas nos implica tener que volver a jugar el juego varias veces para poder verlo entero, y luego tiene partes elevadas con ítems ocultos difíciles de conseguir que implican un reto añadido. Por tanto, yo en durabilidad le pondría a este juego un 87, teniendo en cuenta que puede ofrecernos unas semanas bastante curiosas de duración. En dificultad, pues hay que tener en cuenta que los enemigos mueren de un solo golpe, salvo los enemigos de fin de fase. Estos son de dificultad creciente, y luego la dificultad depende de qué ruta escojamos. Hay bastante variedad en el tema de la dificultad. Si queremos que no nos cueste tanto, podemos escoger la ruta 1. Si queremos ya un reto porque tenemos vicio, podemos coger la ruta 2. En ese sentido, yo creo que la dificultad no está bien, ¿sabes? Tiene variedad. Yo le pondría un 86. Así que en jugabilidad, en resumidas cuentas, le pondría al juego un 87. Así que nada, si os animáis a jugar este Batman Returns, lo podéis conseguir fácilmente por eBay o incluso, dependiendo de vuestra ciudad, en el rastro. No es demasiado caro de conseguir, aunque ya sabemos el problema de eBay y de la tendencia a inflar precios. Otra cosa es que lo podáis conseguir completo, con instrucciones y demás. Y es un juego que sin duda os va a ofrecer varias horas de diversión, que tiene como fuerte su ambientación, su experiencia de juego fluida, que nos permite hacer muchas cosas con pocos botones. Es un juego que se le coge el control fácil, y es un juego que pone al máximo las capacidades de la Master System. Digamos que explota sus capacidades técnicas, representativo del tercer periodo, última etapa de juegos de Master System. Por tanto, yo creo que la diversión está asegurada y es recomendable.